Hola, muy buenas noches a todos ustedes. Gracias por estar aquí. Agradecemos definitivamente a la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax, a quien yo represento en cuanto a la tesorería. Agradecemos a el público que está presente aquí, muy agradecidos por estar aquí con nosotros. Vamos a presentar esta noche el módulo número 3 de la Semana Nacional de Asma, donde pues gracias a nuestro equipo técnico, gracias a nuestros patrocinadores, en este caso el día de hoy, a la compañía Boehringer Ingelheim, que nos está apoyando para poder llevar a cabo esta sesión interactiva, y a todos ustedes por estar acompañándonos en esta noche. Este módulo número 3, vamos a tener como moderador a un servidor. Ahorita me autopresento, soy el doctor Sergio Garza Salinas, y vamos a tener en esta noche 3 ponentes de primera categoría. Vamos a tener con el primer tema, asma y exposición ambiental, por el doctor Ignacio Sabert. Vamos a tener en segundo término al doctor Jorge Salas Hernández, con el tema asma y contaminación, tecnología aplicada a su control. Y finalmente vamos a tener a la doctora Ireri Tirión con el tema tiotropio dentro de las guías, su seguridad y rescate con terapia dual. Siguiente. Es un servidor, soy el doctor Sergio Garza Salinas, yo soy neumólogo acá de la ciudad de Monterrey, soy actualmente el tesorero de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax. Actualmente soy profesor titular de la Escuela de Neumología, de la Escuela de Medicina, perdón, del TEC Salud aquí en Monterrey, y de la Escuela de Medicina de la Universidad de Monterrey, de la UDEM, y expresidente de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax de aquí de Monterrey también, ¿verdad? Nuestro primer ponente, como ya lo comenté hace un momento, va a ser el doctor Ignacio Sabert, que él es neumólogo de la bella Argentina, experto en fisiología humana de la Facultad de Ciencias Médicas, de la Universidad Nacional de la Comahue, allá en la Argentina, y es director del Departamento de Asma de la Asociación Latinoamericana de Tórax. Siguiente, vamos a tener en la segunda ponencia a nuestro súper buen amigo, como todos lo conocemos, al doctor Jorge Salas Hernández. Sabemos que actualmente es el director general del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Él es coordinador del Comité Académico de Neumología, de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Es miembro de la Academia Nacional de Medicina y expresidente del Consejo Nacional de Neumología. Y finalmente vamos a tener a la doctora Ireri Tirión. Ella es neumóloga con la alta especialidad en fisiología pulmonar y terapia respiratoria, con una maestría en ciencias médicas, y es médico adscrito al INER, al Departamento de Investigación en Tabaquismo y de EPOC. Entonces, vamos con este trienio de ponentes expertos en el tema. Vamos a dar inicio con el doctor Ignacio Sabert, con la primera ponencia. Posteriormente, él va a dar lugar al siguiente ponente, y al final de las 3 ponencias voy a estar nuevamente con ustedes para tener una sesión interactiva de preguntas y respuestas. Podemos ir poniendo nuestras preguntas o las preguntas que ustedes tengan en el icono que está en la parte baja, donde dice preguntas y respuestas, ahí en su computadora. Ahí podemos durante las sesiones ir poniendo las preguntas. Nosotros las vamos a ir ajustando, y al final de las 3 ponencias un servidor va a estar comentando las preguntas, hablando con los ponentes y haciendo una interacción de mesa redonda con nosotros y con el auditorio, ¿verdad? Entonces, doctor Ignacio, damos pie a la primera plática. Adelante. Bueno, muchas gracias. Gracias, Sergio. Un placer compartir esta mesa con expertos como Jorge y como Ireri, a los cuales los conozco. Voy a apagar mi cámara porque tengo muy mala internet, entonces voy a dar mi ponencia sin la cámara. Espero que sepan entender, porque en el lugar donde vivo es alejado, pero tiene muy mala internet. Esas son las desventajas. Así que la historia que me toca dar es en parte una experiencia que vamos a dar, y voy a tocar otros temas muy puntuales en los cuales me toca hablar sobre asma y exposición ambiental. Y al mero hecho de empezar a avanzar, yo no tengo en esta charla conflictos de interés y no tengo relación ni tuve con el Instituto Tabacalera.
Mi hilo de la presentación va a ser la introducción, una mera introducción sobre los polutantes ambientales, que seguramente Jorge se explayará mucho mejor que yo, y cómo nosotros hicimos un trabajo con exposición ambiental y ceniza volcánica, que es el trabajo que venimos llevando desde nuestro equipo hace aproximadamente 10 años. Y un poco sobre los inhaladores y el medio ambiente, que es un tema que está por venir, que me parece que también es súper interesante para exponerlo, ya que toca el medio ambiente y toca a nuestra salud respiratoria. Y después algunas conclusiones que vamos a tener. Bueno, a ver, la introducción de los factores ambientales es tan abarcativa que uno puede entender que todo factor ambiental podría llegar a generar una susceptibilidad a nivel genético y epigenético que podría favorecer a enfermedades crónicas. El mejor ejemplo es factores de segunda mano, o lo que ustedes muy bien tienen conocidos en el INER y los mexicanos, es la exposición a biomasa que desarrolla la enfermedad del EPOC, ¿no es cierto? Pero no solamente todo está relacionado con la EPOC, sino más bien hay otros factores ambientales que pueden inducir enfermedades respiratorias crónicas, y entre ellas también se encuentra el asma. Bien está asociado que la exacerbación, la exposición a los polutantes pueden incrementar los síntomas o exacerbaciones en enfermedades respiratorias crónicas como el asma y la EPOC, y también favorecer a infecciones respiratorias y bacterianas. No solamente puede generar una reacción inflamatoria y una respuesta inflamatoria específica, como un polutante alergeno que desarrolla una alergia, sino también tiene fenómenos físicos, que hay ruptura de barrera física y después la respuesta inmunológica. El origen del material particulado, bueno, se puede clasificar como natural o antropogénico, y ahí tenemos las diferentes formas. Lo más sencillo, y para explicarlo lo más claramente, es el natural es lo que viene de todo de la naturaleza, y ahí que encontramos los diferentes ejemplos. O el antropogénico es lo que nosotros producimos como seres humanos, y que está muy bien vinculado con la quema de combustibles, ya sea orgánico, ya sea todo lo material orgánico que se quema, como madera, gas y petróleo. Para la clasificación del material particulado, el material y la exposición a materiales de contaminantes del ambiente, podemos clasificarlos de formas infinitas. Creo que esta clasificación, que es la que voy a desarrollar más adelante, es la que más se ajusta a todo, ¿no? Es la naturaleza, qué tipo de naturaleza tiene el material particulado, si es gaseoso o material sólido, digamos. Si el tamaño, la composición y la fuente, si es interna o externa, también puede ser antropogénico o natural, como vimos más adelante. Un formato muy... esto es como la dinámica de la formación del material particulado específicamente. A veces son los gases y a veces son materiales sólidos, de cómo se generan acorde al tamaño y acorde a la formación de cada material, dependiendo, como dije recién, el tamaño. Aquellas partículas ultra finas son aquellas que van de entre 0,1 a 0,1 micra, y la formación es la nucleación, es la unión entre los núcleos. Se pegan los núcleos y se forman una partícula ultra fina. En cambio, la condensación, cuando ingresa un gas y se empiezan a unir más de una partícula, empieza a haber una condensación, y las partículas son aquellas que son las conocidas como finas, que van de entre este y este tamaño, entre 0,1 a 2,5, y las gruesas siempre tienen una aglomeración, siempre hay una aglomeración entre partículas más grandes que vienen de la condensación, ¿no? Y esas son las partículas gruesas, que son por arriba de 2,5. El tamaño, en este caso, importa. ¿Por qué? Porque depende del tamaño, como vimos recién, nosotros podemos ver hasta dónde puede llegar o penetrar en nuestra vía aérea, y cuando nosotros empezamos a ver que dependiendo del tamaño, el material particulado menor a 10 micras llega hasta la vía aérea principal, llegando hasta la tráquea y los bronquios principales, los bronquios fuentes, mientras que la partícula fina puede llegar hasta la vía aérea distal e inclusive hasta algunas se encuentran a nivel alveolar, mientras que las partículas ultrafinas pueden atravesar la membrana alveolo-capilar y poder distribuirse a nivel distal, a nivel sistémico, en arterias pulmonares, arterias sistémicas, hígado, riñón, vaso.
Este es otro tipo de clasificación, como les decía, la clasificación a través de la composición química. Y si ustedes se fijan, esta clasificación es eterna, depende de cada origen de cada material y la composición química que tiene, puede clasificarte de forma indistinta. Acá encontramos metales, metales transicionales, los no metálicos, o sea, los inorgánicos. Después encontramos de origen biológico, el carbónico y otro tipo de material particulado que se clasifica acorde a su composición química. ¿Cuál es el impacto que tiene este tipo de material particulado en nuestro querido pulmón, digamos? Nosotros, como encontramos, nosotros en nuestros diagrama A, encontramos cómo vendría a ser una vía aérea, el epitelio de la vía aérea normal, digamos, cuáles son las células que participan, y dentro de esas células tenemos el epitelio simple con las cilias, con las células club y las células ciliadas, basales y las globet, que lo que tienen de importante que además de ser una barrera física, sino que también algunas de ellas tienen factores antiinflamatorios. Cuando nosotros encontramos un agresor, cualquiera sea de estos que tenemos acá arriba, empezamos a encontrar diferentes tipos de respuestas inflamatorias. Inicialmente, cuando empezamos con la penetración de algunos de los materiales particulados, tenemos la activación de una respuesta inmune principalmente innata, a través de los TH17, las células presentadoras de antígenos y el complejo mayor de histocompatibilidad, para luego empezar a presentar una respuesta adaptativa si es que la necesita. Pero el origen de todo esto empieza a través de la disfunción ciliar que genera las cilias y la ruptura de las uniones, cercanas o tight union, que generan que esta apertura y que la submucosa se exprese hacia la vía aérea. Y acá empieza a desarrollarse toda su respuesta inmunológica. Como vemos acá, este es un estudio en los cuales tenemos el grupo A, B y C. En los grupos A y B son aquellos que estuvieron expuestos a dióxido de nitrógeno y el grupo C es el grupo control. Y fíjense cómo se afecta el batido ciliar cuando se expone a diferentes concentraciones de dióxido de nitrógeno y la disminución del batido ciliar después de la exposición con una diferencia estadísticamente significativa. Mientras que en el grupo C, en el grupo control, esto no se ve modificado. Yendo específicamente al área que nos toca hablar hoy por hoy, encontramos que la polución aérea tiene asociación con el asma. Y si nosotros, cuanto más expuestos estemos en lugares con mayor exposición, favorecemos aún más a presentar incidencia de asma. Si ustedes se fijan en esta tabla, en un estudio de cohorte de nacimientos que lo subieron a lo largo de 30 y 40 años, encontramos que todos aquellos expuestos a dióxido de nitrógeno, a material particulado en sus diferentes tamaños, tienen una asociación significativa en el odds ratio ajustado, significativa como para padecer y desarrollar asma además. Cuando nosotros, estos son eventos que surgen a partir de situaciones de otras partes del mundo, pero a mí me gusta hablar de lo que nos pasa a nosotros. Recientemente ustedes, hace el domingo, en las noticias en Twitter, me encontré que el Popocatépetl había erupcionado, la gente de Puebla estaba muy angustiada, y esto es lo que nos pasó a nosotros en 2011 y 2015, dos erupciones de dos volcanes. Acá a la izquierda tenemos el Puyehue, que en el 2011, si ustedes se fijan en la foto satelital, hicimos una evaluación de las personas que vivían en la ciudad de Bariloche, que algunos de ustedes lo conocen, y en la ciudad donde yo vivo, que se llama Neuquén. Y luego encontramos en la otra erupción, en el 2015, fíjense que también estuvo afectada las mismas ciudades en Neuquén y Bariloche, y este es el volcán Calbuco. De ahí empezamos a ver desde la práctica clínica que muchos de nuestros pacientes se encontraban con síntomas de tos y habían estado en la zona de alta exposición. Y encontrábamos y los medíamos funcionalmente y no encontrábamos mucha patología respiratoria crónica. Aún así, decidimos en el segundo evento, cuando apenas erupcionó, desarrollar un cuestionario telefónico de síntomas de asma a través del cuestionario CORE de
del cuestionario europeo de salud respiratoria, y lo que nos encontramos es que durante la exposición, a 2 o 3 días de la exposición, encontramos una alta prevalencia de sibilancia en los últimos 12 meses, mientras que a medida que íbamos pasando y lo medimos a las mismas poblaciones, a los 6 y a los 12 meses, íbamos encontrando una disminución en la prevalencia. Aún así, cuando comparamos con estudios de prevalencia, con el mismo cuestionario y con la misma metodología que lo hicieron en el resto de Argentina, no en Neuquén, no en Bariloche, no expuestos, nos encontramos una prevalencia del 14,9, del 15%. Entonces empezamos a decir, bueno, acá hay algo, y aquellas personas que estuvieron expuestas, podríamos encontrar que podrían tener alguna alteración. Nuestra respuesta fue que muchos de estos pacientes que nosotros medimos funcionalmente no encontrábamos mucha alteración. Sin embargo, una de las preguntas que nos incurrió fue si esto correspondía a una inflamación, y si esta inflamación que sucedía a través de la vía aérea, a través de la exposición a la ceniza volcánica, era una exacerbación de la inflamación subyacente, supongamos un alérgico, se exacerbaba aún más la alergia, o si era otro tipo de inflamación. Por lo tanto, desarrollamos un modelo de asma alérgico en ratones que lo mandamos a un modelo de exposición a ceniza volcánica. Es un poquito complejo, pero vamos a intentar responder. Realizamos 4 grupos, en los cuales el grupo control era el no expuesto, no sensibilizado. En el grupo 2, que era solamente el expuesto, no sensibilizado. El grupo 3 vendría a ser el sensibilizado, no expuesto. Y el grupo 4 era el sensibilizado y expuesto. ¿Bien? Entonces, con estos 3 grupos nos mandamos a hacer diferentes proyectos, realizamos lavados bronquialveolares, realizamos muestra de tejido pulmonar en microscopía óptica y luego en microscopía electrónica. Los hallazgos interesantes es, en realidad esta diapositiva la muestro para corroborar de que nuestro modelo de asma alérgica había sido correcto. Fíjense que en el verde es el desensibilizado a ovoalbúmina, y la respuesta en el VAL de eosinófilos estaba más elevada con respecto al resto, que habíamos esperado que OVA más ceniza volcánica hubiera también estado algo elevado, pero no estuvo elevado. Pero corroboramos que el modelo funcionó. Si bien la toma de muestra del VAL, nosotros lo hicimos, fue muy sacrificado, porque yo tenía que llevar la muestra de VAL a través del avión a otra ciudad para que me muevan y me realicen la medición del conteo diferencial. Observamos que si bien no había diferencias estadísticamente significativas, encontramos que había una leve tendencia a incremento de macrófagos en el conteo del lavado bronquialveolar en aquellos grupos que estuvieron expuestos, comparado a aquellos que no estuvieron expuestos. Y por otro lado, cuando nosotros, si bien en la estadística y en el análisis estadístico no encontrábamos diferencias, una cosa distinta es ver lo que pasa en el epitelio. Y cuando nosotros el epitelio nos empieza a hablar, es otra cosa totalmente distinta. Y ahora encontramos un epitelio normal, con el epitelio bronquiolar, simple, con las células ciliadas, y las células caliciformes y tal, normal. Cuando encontramos con ceniza volcánica, este epitelio estaba levemente hipertrofiado, como pueden observar ustedes, con un poco más de infiltrado en la submucosa de células inflamatorias, que lo que encontrábamos eran más linfocitos de algunas células neutrofílicas. Luego, como le hicimos el PAS, la tinción de PAS, encontrábamos las células club hipertrofiadas, y esto es lo que nos daba también la pauta de que nuestro modelo de ovoalbúmina también se encontraba correcto y lo habíamos hecho como corresponde. Dentro de los hallazgos del ovoalbúmina también hay hipertrofia del epitelio bronquial, lo que nos permite a nosotros entender de que el modelo estaba respondiendo y teníamos unas células club muy grandes que hablaban sobre la inflamación del epitelio bronquial y sobre la respuesta alérgica e inmunológica. Y luego, cuando hicimos el modelo combinado, encontramos que las células club estaban presentes, no estaban tan hipertrofiadas, pero estaban mucho más hipertrofiadas que el estudio de control, con también células inflamatorias de la submucosa. Para encontrar las diferencias, dentro del grupo que solamente hicimos ovoalbúmina, hallábamos núcleos bilobulados y con características tipo eosinofílica. Y en aquellos que tenían exposición a ceniza volcánica, encontramos más una prevalencia o una
predilección por núcleos polilobulados como los neutrofílicos. Y esto nos habla de la inflamación y la inflamación submucosa e infiltrado submucosa. Dentro de los hallazgos, un análisis semi-cuantitativo, lo que encontramos fueron un poco lo que veníamos charlando previamente, que el epitelio estaba captaba el PAS solamente en OVA, y en OVA más ceniza captaba, pero no era tanto. Había un infiltrado submucoso predominantemente de neutrófilos en la ceniza volcánica, y en la ceniza más ovalúmina, la sensibilización, había infiltrado submucoso, predominantemente más neutrofílico y linfocítico, mientras que en la ovalúmina solamente predominaba principalmente el eosinofílico y también el linfocítico. Y con hallazgos de hipertrofia muscular submucosa, de la capa muscular, perdón, en aquellos que estaban sensibilizados a ovalúmina, como modelo de asma. Cuando vamos a la anatomía patológica, pero en realidad a la microscopía electrónica, nosotros lo que encontramos es que en los estudios de controles, estas son las células club que tienen gránulos electrodensos. Estos gránulos electrodensos hablan sobre citoquinas y mediadores antiinflamatorios que libera la célula club para hacer una respuesta inmediata e innata ante un agresor. Cuando nosotros encontramos la célula club, estos gránulos electrodensos que nos marcamos acá, cuando lo exponíamos a ceniza volcánica, empezaron a aparecer muchos más. Y es significativamente la presencia de gránulos electrodensos. Eso significa que había un proceso inflamatorio sucediendo a nivel epitelial. Y por otro lado, los otros hallazgos diferenciales que hemos encontrado, acá teníamos el grupo control, y fíjense que estas son todas las mitocondrias, las que tenemos aquí, y en los grupos de exposición a ceniza encontramos que estas mitocondrias tenían estas imágenes proteináceas y lipídicas que estaban secretándose hacia la luz alveolar, hacia la luz bronquiolar. Cuando veíamos a un aumento mayor, encontramos en el grupo control, fíjense, la mitocondria y los ribosomas alrededor dispersos en el citoplasma, mientras que en la exposición a ceniza volcánica, estos ribosomas se concentraban a nivel muy puntual entre dos mitocondrias, y significaba que estaban empezando a producir materiales proteináceos para la defensa de la respuesta. Y por otro lado, si bien en el asma hablamos de vía aérea, otros hallazgos de interés que a nosotros nos llamaron la atención es en el alvéolo la presencia de un neutrófilo y la hipervascularización que se encontraba a nivel entre los tabiques alveolares. Nosotros entendemos que el modelo inflamatorio de un asma, cuando uno se expone a ceniza volcánica, se va a modificar. Entendemos que nuestra sospecha, aunque no tenemos un laboratorio muy avanzado en esto, no podemos medir citoquinas, no podemos medir mediadores inflamatorios, pero sí podemos medir células, y lo que nosotros empezamos a ver en la microscopía electrónica y en la microscopía óptica es que la presencia de macrófagos y neutrófilos era predominante. Entonces, en los modelos de ovalúmina que estaban expuestos a ceniza volcánica, la predominancia inicialmente de la respuesta inmunológica alérgica no era tal, sino que más bien se derivaba más a la parte neutrofílica. Esto no lo puedo confirmar porque no hicimos mediadores inflamatorios, pero tenemos el hallazgo histopatológico de la visión. Y el otro tema que iba a tocar, que lo charlé con Carmen, que me pareció súper interesante, que es algo que va a venir y que tenemos que empezar a pensar, y que nosotros también afecta al medio ambiente. Y si afecta al medio ambiente, y si afecta al aire que respiramos, es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta y preocuparnos. Desde diferentes portales de noticias, les pongo el fondo amarillo porque en realidad creo que es una noticia amarillista, cuando entendemos que hay muchas otras cosas que generan un factor más importante en la huella de carbono, pero aún así la huella de carbono y la producción de dióxido de carbono en nuestros aerosoles es real. Contribuimos al menos del 0.1% en las emisiones globales con nuestros aerosoles, que son los aerosoles de MDI. Sin embargo, la ARS generó un statement de posición, una declaración de posición sobre este tema, puntualmente a través de la agencia de noticias. Y dentro de estos cuales, en parte, como decía previamente, que correspondían a 0,1%, menos del 0,1% de la emisión del gas, lo importante acá es que lo que se favorecía y se proponía es el cambio
desde las autoridades gubernamentales del aerosol al polvo seco. Creo que el ERS fue atinado y que nuestro primer objetivo son los pacientes, nuestro primer objetivo de tratamiento son los pacientes. Es la seguridad, la eficacia de la medicación y la elección también de lo que quieren hacer los pacientes, ¿no? Que eso también no deja de ser poca cosa. Acá, este es un estudio de Inglaterra, por eso encontramos todas las marcas inglesas, pero si ustedes se fijan claramente, los aerosoles, en este cuadrito de acá abajo, encontramos que tienen una producción de dióxido de carbono ampliamente superior a los del polvo seco. Esto diríamos, esto es ventajoso, pasemos a todos nuestros pacientes a polvo seco. Ahora bien, fíjense, nosotros no sé si tienen esta presentación en México, pero nosotros no la tenemos. El Ventolin Aqueous Gelare es como sería el Ventolina Discus. Nosotros no la tenemos en la presentación esa en Argentina. No sé si la tendrán ustedes. Pero bueno, la diferencia entre la producción de dióxido de carbono por año es significativamente menor. Cuando empezamos a comparar diferentes tipos de aerosoles, nosotros empezamos a darnos que no todos los aerosoles son lo mismo. Tenemos diferente composición de aerosoles, los hidrofluoroalcanoides, tenemos, dependiendo de dónde es la carboxilación, en la posición, puede tener mayor o menor producción de dióxido de carbono. Si ustedes se fijan, aquellos que tienen la carboxilación en posición 152, fíjense que el HFA 152 del Clenil, del Foster y del Trimble, perdón que lo diga con los nombres comerciales, no es una cosa, pero yo no conozco estas marcas porque no las tenemos en Argentina. Creo que son todas de la misma empresa. Nosotros encontramos que tienen una producción de dióxido de carbono significativamente menor que aquellas que son con HAFA, hidroxifluoroalcanos, en la posición de carboxilación 134. Y mucho menos también en la 227, que ya se dejó de utilizar. Por lo tanto, encontramos que dentro de los aerosoles, no todos los aerosoles tampoco son tan malos, digamos. Entonces tendríamos que pensar que los próximos aerosoles tendríamos que empezar a exigir como sociedades científicas que estén más relacionados a el 152. Estos son diferentes escenarios, y si ustedes se fijan, este es un modelo estadístico computacional que va desde el 2020 al 2030, y las medidas gubernamentales de tomar diferentes acciones. Y si ustedes se fijan en las líneas grises, esto es un cambio desde aerosoles a polvo seco obligado, y que el 80% del mercado tiene que cambiar sí o sí. La reducción de emisiones, toneladas, están hablando de toneladas de producción de dióxido de carbono, es una reducción del 68%. Ahora bien, si nosotros lo hacemos clínicamente, y esto representa entre un 50 y un 25% del cambio, si es correcto, la seguridad del paciente, si la técnica es adecuada, la reducción no deja de ser menor, no deja de ser algo importante, reduce un 27%. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros hacemos una reducción entre lo que veníamos diciendo previamente, entre un aerosol de 134 o un aerosol de 152? La reducción es significativamente mayor y una disminución del 78% en la producción de dióxido de carbono en toneladas año. No todo es efectividad, no todo es seguridad del paciente, también tenemos que evaluar los costos. Y este es un estudio interesantísimo de que miden cuánto sería o cuánto nos beneficiaríamos en reducir, o sería más caro, en cambiar desde una presentación de aerosol a un equivalente en polvo seco. Si ustedes se fijan, acá tenemos los costos del cambio. No todos dan positivo y no todos dan negativo, digamos. Hay algunos que son buenos y otros que son malos. Y acá, si nos encontramos en las rojas, son aquellos que son los que nos dan en negativo, que no es costo efectivo. En cambio, en los que son en verde son los costos efectivos. Fíjense que, oh casualidad, que los lava es llamativamente lo interesante acá, pero lo más interesante es que nosotros, al menos en Argentina, tenemos mucha disponibilidad de ICS lava con diferentes composiciones y diferentes marcas, y cambiarlo a un polvo seco
es costo efectivo. Sin embargo, ni en los ABA, ni en los corticoides inhalados, ni en la triple terapia es lo más efectivo. Yo creo que esto se va a ir modificando a medida que tengamos mayor disponibilidad. Y como para concluir, y espero no haberme tardado tanto, creo que los contaminantes aéreos, como va a exponer Jorge, que creo que va a hablar de esto y creo que me va a superar, están asociados a la incidencia de asma bronquial, como dijimos, está asociado a exacerbaciones e incremento de síntomas. La ceniza volcánica, nuestro trabajo, hemos podido llegar a demostrar que encontramos con un incremento de síntomas asociados a asma y que posiblemente la ceniza volcánica sea un modulador en la respuesta inflamatoria alérgica, que no en aquellos pacientes asmáticos alérgicos expuestos a ceniza volcánica, la inflamación y los síntomas que van a tener pueden tener otro tipo de origen. Y que muy posiblemente los cambios que tengamos ahí, no sé cómo lo deberíamos tratar, pero tenemos que entender de que es distinto. Y que los inhaladores y el medio ambiente, creo que el MDI, en la gran mayoría de las situaciones podríamos cambiar a polvo seco, sí sería bueno empezar a exigir como sociedad científica y tal, como entidades científicas, tanto las mexicanas como la argentina, como la LAT, poder empezar a exigir que empecemos a tener aerosoles de bajo impacto de calentamiento global. Creo que los DPI, los dry power o los polvos secos no son para todos, pero reducen significativamente la producción de dióxido de carbono, como lo hemos visto, y hay que tener en cuenta el costo-efectividad y también la elección del paciente, porque no todos lo pueden hacer. Y con esto voy a agradecer. Creo que por ser mexicano tengo muchos amigos mexicanos, muchísimos amigos mexicanos. Creo que la primera vez que abrí los ojos y empezar a hacer estudios en laboratorios fue en el INER, porque cuando me tocó hacer una rotación por allá en 2010, post H1N1, ingresé en las jornadas institucionales y veía a todos los residentes y a todos los biólogos y estudiantes de doctorado haciendo modelos de asma, modelos de enfermedades intersticiales, modelos de POC, y la verdad que me voló la cabeza, y creo que en parte en eso me ayudó a hacer mi modelo de asma alérgico y desarrollar esta investigación. Al MICOR siempre agradecido, también tengo muy buenos amigos mexicanos, y a la Sociedad Mexicana, la verdad que siempre me tratan bien, siempre tengo grandes amigos, y con eso los quiero agradecer. Le vamos a pasar al próximo ponente, que es Jorge. Los invito al próximo congreso de ALAT, que va a ser en Punta Cana, y espero que nos podamos ver ahí. Muchas gracias. Gracias, Ignacio. Interesantes estos resultados que mostraste y por supuesto muy pues de utilidad clínica y sobre todo pues que abren una ventana a la investigación y a despertar el interés en este tema que nos compete a todos en todos los países y en muchas grandes ciudades. Yo, dando continuidad, aparte de lo que ha presentado Nacho, y viendo un poco más hacia aspectos que consideré que podrían resultar interesantes, es algo que hemos estado trabajando aquí desde el INER, que es tecnología aplicada al control del asma y de POC principalmente, pero que tiene el potencial de extenderse. En continuación de los datos que presentó Nacho, que algunos son de investigación básica y otros los riesgos al aparato respiratorio de otro tipo de contaminación, como son las cenizas volcánicas, yo quiero hablar un poco de manera general y sobre los contaminantes, muy general, solo unas 2-3 diapositivas, y luego estas aplicaciones que estamos en fase de determinar que pueden ser de utilidad para muchas personas. Entonces ya veíamos, la OMS considera a la contaminación ambiental pues, como un gran riesgo para la salud de los seres humanos, porque como lo ven en la diapositiva, pues todos respiramos diferentes tipos de compuestos, muchos de ellos nocivos, muchos de ellos en diferentes cantidades,
a lo largo del año, a lo largo del día, a lo largo de la hora, a lo largo de las regiones en donde uno se encuentre habitando o donde uno se encuentre circulando. Y como lo ven en la diapositiva, pues muchos de ellos son, pues se encuentran prácticamente en el aire ambiente. La contaminación ambiental entonces se ha convertido en un riesgo para la salud porque pues puede causar, hay muchos grupos vulnerables, como ustedes lo están viendo en la diapositiva, con diferentes tipos de enfermedades como el asma, infecciones respiratorias agudas, EPOC, enfermedades cardiovasculares, pero se sabe que favorece otro tipo de efectos en la salud, como ustedes lo ven. Las fuentes de contaminación pueden ser diversas y los tipos de contaminantes también pues, pueden ser muy variados y en cantidades diferentes. Entonces, esto es difícil a veces de medir, de reconocer y sobre todo del impacto que pueden tener. Aquí les voy a poner unos ejemplos. Esto se ve complicado, pero no lo es tanto. Son unos mosaicos históricos de la medición de contaminantes aquí en la Ciudad de México. Quienes no viven aquí en esta ciudad, pues desafortunadamente es una de las ciudades más contaminadas del mundo. Somos muchos habitantes en la Ciudad de México y el área metropolitana. Digamos, entre las dos áreas somos 20 millones de personas y circulan entre 4 y 5 millones de automóviles diariamente por esta zona, más aparte la industria y otras fuentes de contaminación. Entonces, las autoridades lo que han tratado es de medir diferentes contaminantes que sabemos que son agresivos, particularmente vías respiratorias, pero tienen otros efectos ya descritos en la literatura mundial. Y vean, por ejemplo, a la izquierda, que estoy señalando, este mosaico nos muestra de los años de 1990 al año 2021, cómo estaba la distribución de la calidad del aire, principalmente con el ozono. Ustedes pueden ver en la parte superior derecha, en esta leyenda, lo que significa cada color. Y como ven, pues hace 30 años, un poco más, pues la calidad del aire era bastante mala. Y a través de diferentes estrategias y medidas que se han ido tomando, que son a largo plazo, como lo estamos viendo, pues el aire ha ido modificando hasta la parte inferior de este bloque, de este mosaico, en que ustedes ven que tenemos algunos cuadros verdes, que es buena calidad del aire, pero la mayoría son amarillos o entre anaranjados, que son digamos, aceptables y regulares, pero siempre con focos rojos en que los niveles de contaminación aumentan. Digamos, más o menos el mismo ejercicio en el periodo de 2000 a 2021 es en este mosaico de aquí en medio, en el que son las partículas de menos de 10 micras, ¿no? Entonces, lo verde es aceptable, es una buena calidad del aire y lo que no es verde, pues puede ser desde aceptable, regular o muy mala. Y lo mismo sucede en el mosaico de la derecha, ¿no? Con partículas menores a 2.5. Entonces, digamos, estos son contaminantes que en el caso del asma está plenamente demostrado y en otras enfermedades respiratorias que causan descontrol de las enfermedades. Aquí una ampliación, vean ustedes lo que se hace en las mediciones de la Ciudad de México con los contaminantes. Se hacen mediciones por hora, como lo pueden ver en la primera columna a la izquierda, y luego por zonas de la ciudad, noroeste, noreste, centro, suroeste, sureste, los diferentes contaminantes que ustedes están viendo ahí: ozono, dióxido de nitrógeno, de azufre, monóxido de carbono, partículas PM10, y podemos ir viendo, de acuerdo a niveles que se han establecido como aceptables, pues en verde los aceptables y en amarillo regulares, anaranjado pues malos, ¿no? Entonces vean ustedes que algunos contaminantes pueden variar dependiendo de la hora y dependiendo de la zona de la ciudad en donde se están midiendo en estas unidades de monitoreo. ¿Qué es lo que ha estado haciendo el INER con un grupo? Es un grupo multidisciplinario, interinstitucional, en el que está participando algunas instancias del gobierno de la Ciudad de México,
algunas instituciones de educación superior y alguna universidad de Estados Unidos, y por supuesto el INEP que ha estado llevando este estudio. La idea de esta aplicación AIRE es tratar de conocer de una manera predictiva posibles elevaciones en la concentración de contaminantes ambientales y tomar las medidas de prevención que evitarían la exposición y por lo tanto los síntomas. Entonces, este índice de aire y salud, aire que le llamamos, toma en cuenta la calidad del aire y los posibles efectos a la salud desencadenados por respirar los diferentes contaminantes y permitiría hacer recomendaciones para reducir la exposición y sus posibles consecuencias. Como ven, esta es una pantalla en medio de lo que es esta. Esto está disponible a todo el mundo aquí en la Ciudad de México, a través del teléfono celular, del móvil, se puede uno meter esta página del gobierno de la Ciudad de México. Vean aquí, por ejemplo, la hora, ¿no? Y te dice, ahorita pues el aire es regular, y nos pone, este es el mapa de la Ciudad de México y el área metropolitana. Lo que está dentro de esta línea negra es propiamente la Ciudad de México, y todo lo demás es el área conurbada, área metropolitana. Y vean ustedes cómo en determinadas horas, por ejemplo aquí en la noche, en este ejemplo de en medio, pues la calidad del aire es buena, aceptable, pero cuando esto es en otros horarios, más para el día o la tarde, pues la contaminación es bastante clara, ¿no? Que aumenta. Lo mismo aquí en términos generales, el mapa de la Ciudad de México. Vean ustedes cómo, pues en determinadas horas, por ejemplo aquí que se está midiendo en esta fecha, al azar, martes 7 de junio del 2016, a las 3 de la tarde, estábamos a 23 grados, y se reportaba una mala calidad del aire porque el ozono estaba en un índice de 150, en una estación que, digamos, es al centro de la Ciudad de México. Pero ese es como el centro y toda la ciudad, y la zona sur de la ciudad, pues se encontraban con una mala calidad del aire, y la zona norte, pues con niveles, digamos, más aceptables. Entonces, todo eso ya se mide, está al acceso de la población a través del gobierno de la ciudad desde hace varios años, y aunque yo creo que está subutilizada por la gente. Entonces, lo que se ha tratado de hacer es tener un índice de riesgo de la Ciudad de México para personas susceptibles, de tal manera que pueda establecerse un índice de calidad del aire con sus posibles efectos, que nos sirva como pronóstico, pero también como el contacto con los multicontaminantes, y hacerlo de manera individualizada. Este índice está basado en la morbilidad, no en la mortalidad, y básicamente en asma y EPOC, que fue el modelo que se ha trabajado, ¿no? La idea es generar una herramienta de comunicación de riesgo para prevenir a la población de los posibles daños a la salud, sobre todo, como ustedes lo ven aquí, en la población más susceptible. ¿Cómo se elaboró este índice? Pues como ven aquí, se van entrelazando. Ha sido un estudio en el que se ha registrado los contaminantes día a día, hora a hora, el registro de 6 años de efectos en la salud en diferentes hospitales, o sea, atención de segundo nivel, donde llegan los pacientes con exacerbación de enfermedades crónicas, ¿no? Que esto se ha ligado entonces a medir o a empatarlo con la calidad del aire. Entonces se genera este modelo contaminante para básicamente 3 contaminantes que son los que más nos han interesado y que está plenamente demostrado que son de los que producen más daño, ¿no? Entonces, lo que ha hecho la Ciudad de México, el gobierno, pues es estas mediciones del aire, también mediciones desde el punto de vista meteorológico, como la temperatura, la humedad relativa, las lluvias, y bueno, los aspectos de salud que se hizo en 40 hospitales centinelas de la Ciudad de México por grupos de edad, básicamente en niños y jóvenes, que llegaban a los hospitales con un diagnóstico primario, como ustedes ven aquí, entre los que se incluye asma y EPOC. Esta herramienta se validó de manera personalizada, tratando de identificar una asociación
entre la exposición a los contaminantes, dependiendo de la zona en donde vivía cada persona, y sus efectos agudos si es que les exacerbaban los síntomas respiratorios de enfermedades crónicas. Posteriormente, bueno, esto se pasó a que estuviera accesible dentro de este proyecto que se está avanzando a los teléfonos inteligentes a través de lo que conocemos como Conoce tu número. ¿Esto qué significa? Que la idea es que este índice, como una hipótesis, es que pueda ser predictivo de descontrol de pacientes de asma y EPOC a través de números que el paciente establece, cómo te sientes del 1 al 10, y entonces eso se cierra con los niveles de contaminantes en el momento que el paciente está evaluando esta pequeña encuesta, en donde vemos si sus síntomas aumentan en la medida que los contaminantes aumentan. Entonces, se hizo en pacientes con asma y EPOC, se reclutaron cientos de pacientes, como se los voy a mostrar aquí en esta diapositiva. Como siempre, ¿no? La base inicial son muchos pacientes, pero pues algunos registros van siendo eliminados. Al final se quedó aquí con 102 pacientes, como ustedes ven, 44 adultos con asma, 39 niños, 19 pacientes con EPOC, pero este es el total de registros que hicieron, 3.327 registros de sus síntomas apareados con los niveles de contaminación ambiental. Y entonces lo que se puede ver es esto. El paciente entra en su móvil, descarga la aplicación, y entonces tiene el acceso a la escala de Conoce tu número, en el que 1, 2 y 3 son síntomas respiratorios bajos, 4, 5, 6 moderados, y así hasta llegar al 10 en que tienen muchos síntomas, y entonces se va viendo, porque se tiene el acceso a los diferentes contaminantes, ¿no? Y esto es el que el grupo multidisciplinario ha hecho, ¿no? ¿Qué responde el paciente? ¿De qué zona es? ¿En qué hora está contestando? ¿Cómo se siente? Y se visualiza, por otra parte, los niveles de contaminación de la zona en donde se tiene el registro de esa persona. La idea es que quienes, en principio, el interés de nosotros es que pacientes de asma y EPOC, que era nuestro objetivo original, pues puedan tener este riesgo, acceso a este índice, y que les permita saber, porque también se puede establecer cómo pueden estar los niveles o cómo se estiman los niveles de contaminación para mañana. Entonces, si el paciente sabe que con tales niveles se descontrola y mañana sabe que los niveles van a estar así, le permite tomar medidas preventivas, como por ejemplo, pues, no actividades al aire libre, o estar menos tiempo al aire libre, o no descuidar sus medicamentos, o las medidas que su médico le vaya indicando que deben de tomar. Pero esto, pues, va a estar accesible a todo mundo, no necesariamente se necesita estar enfermo, va a ser de acceso libre, ¿no? También, bueno, tenemos estas redes, a través de la Red Mexicana de Aerobiología, podemos medir los diferentes pólenes, hay un calendario polínico, y también lo podemos hacer exactamente por fecha y por hora, y ahí se determina los pólenes más frecuentes que se tiene registro, ¿no? Cómo están los niveles. De tal manera que entonces esto hace una herramienta bastante útil. Por ejemplo, aquí en este ejemplo a la izquierda, pues ustedes pueden ver que está en determinada fecha, en un horario, y esta es la zona de la ciudad en donde se encuentra este paciente, ¿no? Por ejemplo, dice calidad del aire en mi alcaldía, en la zona donde, en mi calle, en donde yo vivo, en esta alcaldía, pues entonces se va mostrando cómo está la calidad del aire y yo la puedo saber. Y luego eso pues lo empato, también el riesgo policlínico, y entonces yo lo empato con mis síntomas, de tal manera que yo voy aprendiendo con el paso del tiempo, dependiendo de los niveles de contaminación, anticiparme a tratar de evitar estos síntomas. Entonces, esta aplicación aire, lo que entre otras cosas queremos es que no solo informa la calidad del aire, que eso ya se hace por parte del
del gobierno de la ciudad y acorde al nivel de susceptibilidad de las personas enviará mensajes precautorios, ¿no? En el cual sugieran a la persona ante determinados riesgos qué medidas debería de tomar, independientemente de las que su médico le tenga indicadas. Lo importante para nosotros es no solo medir, sino poder llevar a la persona que está utilizando esta aplicación, ayudarle a tomar mejores decisiones en los cuidados de salud, a conocer mejor cómo se descontrola su enfermedad, a conocer cómo está el aire de esta ciudad que estamos respirando y, por supuesto, a ser más partícipe con su médico en el control de su enfermedad. Bien, bueno, pues creo que yo ahorré algunos minutos. Estos son mis datos de contacto y bueno, yo me mantendré aquí para más adelante las preguntas y respuestas. Muchas gracias. Ahora, en este tercer bloque del día de hoy, voy a ceder la palabra a la doctora Ideri Tirión para el cierre de la tercera conferencia. Adelante, Ideri, por favor. Hola, buenas noches. Muchas gracias, doctor Salas. Muchas gracias al doctor Saber también por las presentaciones. Y bueno, vamos a empezar la última ponencia del día de hoy. Ya deberían de estar viendo mi pantalla. En un segundo. Ok. Vamos a cambiar un poco el tema con respecto a las dos charlas previas. El tema que nos corresponde ya para dar final a este día es el que ustedes están viendo en pantalla, que es hablar acerca de tiotropio, de un antimuscarínico de acción prolongada, en cuestión de qué papel juega en las guías actualmente de asma, y hablar acerca de qué papel juega también el tratamiento de rescate, específicamente de terapia dual, cuál es la evidencia que tenemos hasta el momento. Y bueno, estos son mis conflictos de interés. Yo sí estoy recibiendo un pago por esta ponencia, entonces es importante que ustedes lo sepan. Y traté de dividir la plática en los puntos que ustedes están viendo en la pantalla. Voy a tratar de hacerlo de manera continua para irlos llevando, pero estos son los puntos que quiero abarcar en los siguientes minutos. Y como lo ven en el primer punto, quiero hablar primero acerca de tener un panorama un poco más amplio, recordar como esas clases de farmacología que teníamos de por qué en realidad los antimuscarínicos juegan un papel importante en las enfermedades de la vía aérea. Específicamente hoy hablaremos de asma. Y solamente recordar que el cuerpo humano cuenta con 5 receptores muscarínicos, que son los que están desplegados a su izquierda, y dentro del sistema respiratorio en realidad son 3 los que están expresados. Y dentro de estos, tanto el receptor M1 como el M3 tienen un papel importante en la parte a la hora de hacer el antagonismo en este receptor para la broncodilatación. Pero también quisiera recordar que M3 también tiene un papel importante a nivel de vasos sanguíneos y que juega el papel de un vasodilatador, que a veces a la hora de ya vernos igual con algún beta-2 de acción corta, en este caso, por ejemplo, como salbutamol, que llega a tener también este efecto de vasodilatación, podríamos encontrar porque algunos pacientes precisamente posterior a la administración de estos medicamentos llegan a tener un proceso, una disminución de la saturación, precisamente por esta diferencia entre la ventilación y la perfusión dada por la vasodilatación que puede llegar a darse por la acción de esta estimulación de los receptores M3. Pero bueno, ese es otro tema, pero lo que quiero enfatizar en esta diapositiva es precisamente que tanto M1 como M3 tienen un papel fundamental en la broncodilatación a la hora de que hacemos el antagonismo, pero que también juegan un papel importante en la secreción de moco de las glándulas mucosas que tenemos en el sistema respiratorio.
Esta es otra de las diapositivas, nada más para que quede un poquito más claro. Mi receptor, tanto M1, que a la hora de estar haciendo este efecto anticolinérgico, lo que va a generar en mi músculo liso como tal es disminuir el proceso de broncoconstricción, al igual que la parte del receptor M3. Entonces, tanto M1 como M3 son los receptores más importantes para este fenómeno de disminución de broncoconstricción, y M3 también para la parte que comentábamos sobre la disminución de la secreción de moco. En esta otra diapositiva quiero hacer énfasis en que una de las ventajas que tenemos en general con la expresión de los receptores muscarínicos en el sistema respiratorio es que se presentan tanto en la vía respiratoria central como en la parte distal, como en la vía aérea periférica. Entonces, si tenemos productos que nos pueden ayudar no solamente a llegar a la parte central, sino también tratar de llegar a vía aérea mucho más distal, podremos tener no solo el efecto que ya comentamos en relación al músculo liso, a la disminución de la broncoconstricción y a la parte que ustedes están viendo en la diapositiva, en la disminución de moco, no solamente en la vía aérea central, sino también en la vía aérea periférica. Entonces, esa es una de las ventajas que podríamos tener con los medicamentos por el tipo de distribución que tienen estos receptores. Ya durante todos los días que se ha tenido esta semana de asma, se han platicado acerca de las diferentes vías de la fisiopatología de asma, y sabemos que en los últimos años, precisamente las terapias que están enfocadas a muchos de los marcadores o más bien de las citocinas o alarminas que están produciendo todos estos mecanismos fisiopatológicos, pues han cambiado el rumbo de la enfermedad, sobre todo en el área de los pacientes con asma grave. Sin embargo, yo no me voy a enfocar directamente en cada uno de estos mediadores, pero sí quiero hacer notar que al final la interacción de todos estos, de toda esta cascada inflamatoria, lo que va a desarrollar en el individuo es precisamente esta situación de una hiperrespuesta de nuestra vía aérea que se traduce como un fenómeno de broncoconstricción. Existe un remodelamiento como tal de mi vía aérea. Y al final también lo que hemos comentado y que es importante a la hora de estar hablando de los antimuscarínicos es sobre esta producción incrementada de moco, de secreción, que precisamente mucho también de las nuevas terapias van enfocadas también a este target. Entonces, recordando nada más esta parte sobre todo de la respuesta TH2 y todas las interleucinas y alarminas que pueden estar contribuyendo a los procesos fisiopatológicos, al final lo que nosotros vamos a encontrar en el paciente es precisamente estos 4 mecanismos con los que nosotros vamos a estar tratando de lidiar con el paciente. Esto es lo que de forma simplista podríamos nosotros ver sobre un paciente que tiene asma, donde vemos precisamente un engrosamiento de lo que es nuestra vía aérea, esta parte de la hiperplasia de estas células que están produciendo moco, un moco que es muy diferente a otras enfermedades también, como tal la producción o de las citocinas o las diferentes sustancias inflamatorias que se pueden encontrar en él. Y, por supuesto, esta situación del remodelamiento como tal de mi vía aérea por una broncoconstricción que en algún caso de un asma maltratado puede ser no reversible. Entonces, si lo vemos nada más así, en esta parte de la broncoconstricción, recordemos que también la parte de asma, que es parte de lo que quiero enfatizar con la terapia con los antimuscarínicos, es precisamente esta sobreproducción de moco y de un moco que también en general tiene ciertas características inflamatorias que contribuye a mantener la situación de inflamación. Entonces, vean ustedes, no solamente es esta broncoconstricción, este remodelamiento de la vía aérea, sino también esta sobreproducción de moco que nosotros tenemos, que da un estímulo continuo para mantener todo este proceso. Entonces es ahí donde empezamos a hablar acerca de lo que ya comentábamos anteriormente de qué medicamentos deberíamos estar utilizando para poder atacar o para poder
ayudar a disminuir estos procesos que estamos comentando. Por supuesto que los esteroides inhalados siguen siendo nuestra piedra angular en el tratamiento, pero me quiero enfocar aquí a la parte de sinergia que puede tener la utilización de un beta-2 agonista con un antimuscarínico de acción prolongada. Ya desde hace muchos años se ha hablado acerca precisamente de este fenómeno sinérgico y esto se debe precisamente a dos vías diferentes de acción, dos mecanismos diferentes. Entonces, esto lo llegamos a ver ya también hace algunos años con la terapia con EPOC, y es precisamente lo que ya también de algún tiempo para acá se está estudiando con asma. Entonces, si yo tengo un paciente, por supuesto con la terapia con esteroide inhalado y además con un beta-2 de acción prolongada, que no está respondiendo a tratamiento, que no existe un control adecuado o existe la parte de exacerbaciones o riesgo de exacerbaciones, entonces poder pensar en utilizar algún otro medicamento que me pudiera ayudar a mantener o a disminuir el proceso de broncoconstricción y a la disminución, por supuesto, como lo hemos visto, de moco, no es descabellada la idea. Entonces, es por eso que los primeros estudios se empezó a hacer de forma teórica. ¿Qué pasaría si yo agrego un LABA/LAMA para valorar cómo es el tono a nivel de mi músculo liso, a nivel de mi bronquio? Entonces, precisamente haciendo diferentes vías se encontró que definitivamente el efecto como tal es sinérgico y el fenómeno de broncodilatación que termina teniendo el paciente es mucho mayor. Esto es precisamente lo que les he comentado, esta parte como tal de la estimulación generalmente más del receptor M3 para hacer una disminución en la broncoconstricción junto con la parte de la estimulación del beta-2 agonista que genera también la broncodilatación. Entonces, eso a la vez me podría dar un mayor efecto como tal. Esto, por supuesto, salió de los primeros estudios. El antimuscarínico de acción prolongada, sabemos nosotros más utilizado y que fue el primero en aprobarse, pues fue tiotropio. Y de las primeras estudios en la cuestión teórica, en lo que se suponía o lo que suponíamos que pudiera estar pasando en los pacientes con asma, es lo que ustedes ven en esta diapositiva. Entonces, vimos entonces que el antimuscarínico de acción prolongada nos podría ayudar precisamente a modular este tono bronquial, pero también a la parte como tal de la modulación o la reducción de la producción de moco. Existen algunos estudios que mencionan también el papel de los antimuscarínicos con la disminución de la tos por otros fenómenos que no son o por otros mecanismos que no son los que ustedes están viendo acá. Y también, sobre todo en modelos animales, se ha encontrado que tanto broncodilatadores beta-2 de acción prolongada como antimuscarínicos de acción prolongada pudieran tener algún efecto antiinflamatorio. Eso ya en el paciente traducido, lo que nosotros entonces quisiéramos encontrar es que el paciente tuviera menos obstrucción a la vía aérea, es decir, que todas nuestras pruebas de función pulmonar pudieran mejorar, específicamente la flujometría o la parte de la espirometría, y eso ayudaría, por supuesto, que el paciente tuviera menor atrapamiento aéreo. Que este proceso de atrapamiento aéreo generalmente se ve más en los pacientes con EPOC de forma continua, pero recordemos que un paciente con asma en un episodio agudo, por supuesto que va a tener la parte del atrapamiento aéreo. Todo lo que sería el control de síntomas ayudaría si estamos diciendo que esta parte teórica en realidad se está presentando en la vida real. Y estas situaciones que hablan acerca de la inflamación, pero que tiene que ver más con modelos animales. Al final y al cabo, entonces, lo que quisiéramos es que esta incorporación del medicamento pues, nos ayudara a disminuir exacerbaciones, que nos ayudara al control de los síntomas, que es parte de las metas fundamentales del paciente con asma, y por supuesto a disminuir la utilización de esteroides sistémicos o en algunos casos la utilización de dosis altas de esteroides inhalados. Entonces, estas son de las primeras, digamos, estudios o la consideración teórica que nosotros podríamos haber visto en cuestión de los antimuscarínicos como incorporados al tratamiento de asma. Y nada más recordar, tanto 2022 como 2023, Gina
hace una referencia a los diferentes medicamentos que tenemos para el control del asma, o más bien para el tratamiento de asma, aquellos medicamentos que los llamamos controladores, aquellos que son liberadores, aquellos medicamentos que los podemos decir como agregados o terapia add-on, y es ahí precisamente donde se incorpora el medicamento, en este caso los antimuscarínicos de acción prolongada, en el tratamiento de asma, y es lo que vamos a ver sobre la parte teórica que ya comentamos sobre dónde actúan los antimuscarínicos, el M1, el M3, y todo lo que entonces habría como una repercusión clínica en el paciente, y si realmente se está presentando en los ensayos clínicos y en la parte de los últimos metaanálisis. Entonces, esto es lo último que tenemos hasta hace unos días en cuestión de GINA. Nada más recordar estos pasos, y que prácticamente para las guías de GINA tenemos los antimuscarínicos o esta terapia add-on para el paso 5. Dependerá de la guía que nosotros estemos utilizando, pero la lógica en cuestión de pasos es prácticamente la misma. En esta otra les puse prácticamente lo mismo, nada más para este último, que es como algunas otras opciones que pudiéramos tener en caso de que no contemos con la opción 1 o la opción 2. Entonces, desde el paso 4, en este caso, podríamos estar pensando en la utilización de un antimuscarínico de acción prolongada. Entonces, y más adelante veremos, pero de una vez lo voy adelantando, esta parte del tratamiento de rescate, que precisamente para la opción 1 prácticamente está igual, estas dosis bajas del esteroide inhalado junto con formoterol, y en el caso de la opción 2 es estar utilizando un beta-2 de acción corta a requerimiento, o la utilización de un beta-2 de acción corta con la incorporación de un esteroide inhalado. Entonces, por lo menos en nuestro país contamos al menos con estos antimuscarínicos ya de hace tiempo. La ventaja que tenemos con prácticamente los antimuscarínicos de acción prolongada, la mayoría por el tiempo de vida media requiere una dosis al día. Habrá algunos que requieran 2 dosis al día, como en el caso de aclirinio. Y otra de las ventajas que tenemos en general con los antimuscarínicos de acción prolongada es que su tiempo o su inicio de acción no es tan retardado. En realidad tenemos más o menos un promedio de 7 minutos. Vean ustedes cómo tiotropio, entre 5 y 7 minutos tenemos un efecto. Umeclidinio llegamos a tardar un poquito más, de 5 a 15, glicopirronio 5, y con aclidinio es muy parecido a umeclidinio. Entonces, prácticamente la mayor parte de los antimuscarínicos de acción prolongada se encuentran en un dispositivo en polvo seco. El único que tiene una presentación diferente es precisamente la parte de tiotropio con Respimat en niebla fina. Todos los demás prácticamente están en polvo seco. Regresando entonces un poco a esta parte de la selectividad en la cuestión de los receptores, les ponemos entonces esta diapositiva donde recordemos los 3 receptores que tenemos actualmente, y vean ustedes como el que tiene mayor recepción en el caso de tiotropio, porque prácticamente la mayor parte de los estudios están hechos con tiotropio por el tiempo que lleva precisamente en uso, y porque fue el primer antimuscarínico de acción prolongada en autorizarse. Ya, por supuesto, actualmente existen estudios con algunos otros antimuscarínicos de acción prolongada. Entonces, esta parte de selectividad, prácticamente la mayor selectividad es con el receptor M3, y la ventaja precisamente de que se dé solamente una vez al día es por la forma en que se disocia del receptor M3. Ok, entonces vamos a empezar a ver qué existe de evidencia. Les voy a poner primero los más viejos y lo que existe de ensayos clínicos controlados, y posteriormente vamos a ir a metaanálisis. Entonces, de los primeros estudios que se hicieron para los pacientes con asma es este estudio del 2012,
donde lo que se hizo fue a sujetos entre 18 a 75 años con un diagnóstico de asma de 5 años al menos y que no estaban controlados. La función pulmonar tenía que estar en menos del 80% y tenían que tener ya la utilización de un esteroide inhalado más un beta-2 de acción prolongada y tenían que tener al menos una exacerbación en el último año. Aquí sí se descartó a fumadores y a pacientes que tuvieran el diagnóstico como tal de POC. Fueron 2 grupos, fueron 2 ensayos clínicos controlados en paralelo, aproximadamente 450 en cada grupo. Por eso es que ustedes ven 2 gráficas acá y dice un estudio y otro estudio. Y el grupo que dice placebo no es que tuviera placebo nada más, sino se refiere a que los pacientes tenían esteroide inhalado más el LAVA, pero únicamente con un teotropio Respimat placebo en realidad, y este otro grupo, que era el grupo que tenía el esteroide inhalado más el LAVA, con verdadero teotropio. Entonces, lo que podemos ver aquí en cuestión de función pulmonar es que aquellos pacientes que estaban en esta famosa triple terapia que hoy hablamos tanto, tenían un mejor cambio, una mejoría en cuestión de BEF1. Recuerden que nosotros decimos que hay una mejoría clínicamente significativa cuando tenemos más de 100 mililitros de FEV1. Entonces, si nosotros hacemos la comparación en este que no tenía teotropio, que más o menos andaba ya después de algunas horas en 200 de FEV1, aquellos pacientes que sí tenían teotropio tenían un poquito más de 300. Y lo mismo, el mismo camino sucedió con el grupo o con el estudio número 2. Entonces, el agregar en el caso específico de estos pacientes un antimuscarínico de acción prolongada mejora la función pulmonar en este ensayo clínico. Este mismo ensayo clínico lo que nos enseña es la parte de qué tanto se exacerbaban los pacientes, era una exacerbación grave, y vemos precisamente que el tiempo para tener una exacerbación grave fue menor en los pacientes que utilizaban la triple terapia con teotropio a comparación de aquellos pacientes que se quedaban solamente con el esteroide inhalado y con el beta-2. Esto generó un 25% de reducción en cuestión de las exacerbaciones graves. Nos vamos a mover ahora a la parte de los metaanálisis que tenemos, y este es un metaanálisis que consideró sobre todo adolescentes, diferente al otro que eran adultos. Entonces, este consideró 12, 18 años, las mismas características, pacientes que tenían la utilización de esteroides inhalados y LAVA. Los ensayos, este metaanálisis solo incluyó ensayos clínicos controlados, y en total se terminaron evaluando solo 3 estudios de todo el pool de estudios que se encontraron. Aquí volvemos a ver por función pulmonar aquellos pacientes que tenían esta triple terapia, esteroide, LAVA y LAMA con teotropio, tenían una mejor función pulmonar comparado con los que no lo tenían. Y hablando acerca de síntomas, que ahí es en algunos metaanálisis donde tenemos algunas divergencias, para control de síntomas, también parecía que el agregar teotropio al esteroide y al LAVA mejoraba el control de síntomas. Sin embargo, aquí vean ustedes cómo el intervalo de confianza es mucho más amplio. Y por último, en la parte de exacerbaciones, igual esta parte como tal es mejor, como lo veíamos con el ensayo clínico, para prevenir exacerbaciones. Este otro estudio, que también es un metaanálisis, pero este considera también adultos, ya no adolescentes, igual solamente incorporó ensayos clínicos controlados, y aquí prácticamente eran pacientes con las mismas condiciones. Aquí lo único que cambiaba es que no se valoró tanto la parte de si eran fumadores o si había un diagnóstico también de EPOC, pero fuera de eso las condiciones eran las mismas. Y una cosa que se agrega a este estudio es que también se valora todos los tipos de antimuscarínicos de acción prolongada, no solamente teotropio, que era lo que habíamos visto en los otros 2 estudios. Y vean ustedes cómo el tiempo para llegar a la primera exacerbación es menor en los pacientes que tienen precisamente esta triple terapia comparado a aquellos con los que se quedarán solamente con esteroide y LAVA.
Si lo vemos ahora no solamente para exacerbaciones, sino también para control de asma, de igual forma, el uso de esta triple terapia mejora el control de los síntomas en estos pacientes. Y nuevamente vemos para función pulmonar, la parte de la triple terapia mejora la función pulmonar en estos pacientes. Este último metaanálisis que les voy a poner, que es el último del 2022, donde se ve el riesgo que tenemos para desarrollar una exacerbación moderada a grave. Estos pacientes que tenían o que se consideraron, definieron como alto riesgo, eran aquellos pacientes que tenían antecedente de al menos una exacerbación grave en el último año. Entonces, al parecer, dentro de lo que se encontró en este metaanálisis, dentro de estos pacientes que están con triple, pareciera que funciona más prevenir las exacerbaciones en aquellos que son de alto riesgo para exacerbaciones. Lo mismo sucede para el control de síntomas. Vean ustedes la parte de triple contra dual. El experimental se refiere al triple. Hay una mejoría en el control de los síntomas. Hasta aquí hemos hablado solamente de la parte de los antimuscarínicos de acción prolongada, que como comentamos, pues ya tiene varios años que se ha estado haciendo esta recomendación, pero era muy importante poner de dónde viene esta recomendación y cuáles son en realidad los outcomes que nos están mejorando en el paciente. Las siguientes diapositivas vamos a hablar acerca precisamente de la terapia dual, pero como rescate o como alivio o para la parte de exacerbaciones. Entonces, vean ustedes cómo en la parte de GINA tenemos la parte de los broncodilatadores de acción corta. Podríamos tenerlo en dos situaciones. Uno, que es la parte de estarlo utilizando en caso de que lo requiera, y otro cuando el paciente a lo mejor ya llega a la parte de exacerbación, que a veces es un poco difícil de separar porque a lo mejor si el paciente está requiriendo más de su rescate es porque precisamente va hacia exacerbación. Pero vean ustedes cómo GINA y prácticamente muchas otras guías nos comentan que la utilización del rescate de la primera elección es utilizar una dosis baja de esteroide y formoterol. Tenemos otra opción que es el beta-2 de acción corta o la combinación de un beta-2 con el esteroide, que es lo que les comentaba previamente. Ya hablando acerca de exacerbaciones como tal, varias guías, tanto GINA como GEMA, prácticamente nos ponen en sus algoritmos que para exacerbaciones leves o moderadas podríamos estar utilizando únicamente un beta-2 de acción corta, y en aquellos pacientes a lo mejor donde ya empieza a ser más grave, entonces utilizar tanto un beta-2 como un antimuscarínico de acción corta. Esta otra, que es la de GEMA que les comento, vean cómo para leve prácticamente la recomendación es solamente salbutamol, y para crisis moderadas o graves aquí ya ponen la parte de la terapia dual. ¿Qué es lo que tenemos por lo menos en México en cuestión de los de acción corta? Tenemos salbutamol, tenemos fenoterol. Vean cómo prácticamente el tiempo de inicio es muy semejante, aproximadamente unos 4 o 5 minutos. Y para antimuscarínicos de acción corta en México nada más tenemos ipratropio, que el tiempo de acción sabemos que es un poquito más prolongado que en el caso de los beta-2. Una de las cuestiones que tenemos, que se manejan por lo menos en YEMA un poquito más detalladas, es precisamente en la parte del rescate. Para la parte de la exacerbación, es la utilización, como ustedes pueden ver, ya sea en el dispositivo presurizado, con cámara espaciadora, por supuesto, y las dosis que nosotros podemos estar utilizando de cualquiera de los dos, junto con ipratropio. Con respecto a esto que hemos visto de las guías, las siguientes diapositivas es con relación a qué existe en la literatura sobre lo que les comentaba yo de estar utilizando un antimuscarínico de acción corta y un beta-2 de acción corta. Y prácticamente están enfocados estos estudios a la parte de exacerbaciones. Entonces, la idea o el objetivo de este estudio, de este metaanálisis en el 2017,
era valorar aquellos pacientes que llegaban a urgencias y si disminuía la posibilidad de estar hospitalizados. Al final se consideraron 21 estudios, todos fueron ensayos clínicos controlados. Se podía utilizar por nebulización o por dispositivo presurizado y con aerocámara. Y vean ustedes cómo la utilización de un LABA y de un antimuscarínico de acción corta, y un beta 2 de acción corta, en este caso para hospitalización, mejoraba este riesgo, es decir, utilizar estos dos en los pacientes que llegaban a urgencias disminuía el riesgo de que se hospitalizaran. Y lo mismo en cuestión de función pulmonar. Cuando tenemos la parte de función pulmonar en este tipo de pacientes, entonces veamos que esta terapia combinada mejora, por lo menos por medición de PEF, en los pacientes. En este otro caso, vean cómo la parte de este desenlace, que es otra parte de la función pulmonar, pero por espirometría, se queda ahí un poquito muy pegado a la unidad, pero también para FEV1 pareciera tener, por lo menos estadísticamente es significativo, la utilización de la terapia combinada. Y este último estudio, que también es un metaanálisis, pero que es en adolescentes, tiene prácticamente los mismos resultados que hemos visto anteriormente, que es esta parte de que la utilización de estos dos medicamentos disminuye el riesgo de hospitalización y que prácticamente la utilización de estos dos no incrementa los eventos adversos. Ya prácticamente para terminar y estar en tiempo, mis conclusiones son las siguientes. Definitivamente los antimuscarínicos de acción prolongada tienen un efecto en el control de los síntomas siempre y cuando el paciente tenga esta terapia de los esteroides inhalados más un beta 2 de acción prolongada y que sepamos, por supuesto, que el paciente se está aplicando bien, que la adherencia es adecuada, el dispositivo es adecuado, la técnica de inhalación es adecuada. Y lo que hemos visto en los diferentes estudios es que mejora la función pulmonar y disminuye las exacerbaciones. Y en el otro punto es estos beta 2 de acción corta y antimuscarínicos de acción corta, teóricamente y con los resultados sí tienen un efecto sinérgico y que por lo menos los estudios que tenemos hasta ahorita están enfocados a la utilización durante la exacerbación, por lo que hemos visto en las guías y sobre todo por el último documento que hizo precisamente que se cambiara la parte del rescate en las guías, que es la utilización como tal de un beta 2 de acción corta, hace que muchas veces el paciente deje de adherirse al medicamento de control y entonces eso puede incrementar las exacerbaciones o el riesgo de hospitalización. Entonces, en el caso de que nosotros lleguemos a tener algún paciente que de rescate esté utilizando la combinación que vemos de acción corta, tendría que ser muy enfático uno como médico que el paciente no suspenda los esteroides inhalados como su terapia de mantenimiento o de control. Entonces, pues ya nada más termino con esta diapositiva, esperando vernos todos en Veracruz. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Ireri, doctor Nacho, Ignacio, doctor Salas. Por ahí estamos ya entrando a la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a pedirles a todo nuestro auditorio que estamos muy contentos porque pues casi somos 500 participantes, cosa que muy contentos de que se una tanta gente a estar presentes en línea en esta sesión. Y bueno, vamos a pedirles que por favor, si tienen ahí alguna pregunta, como nuestro equipo técnico ya por ahí puso en el famoso chat de preguntas y respuestas, si tienen alguna pregunta, por ahí la pueden escribir. Y bueno, por lo pronto abrimos el panel comentando ahí lo que dijo tanto el doctor Ignacio y el doctor Salas, y bueno, comentando un poquito esta parte de todos los contaminantes que tenemos en nuestro medio ambiente y que actualmente hemos estado pues muy al pendiente de esto. Digo, yo ahorita que escuché ambas pláticas del doctor Sabet y el doctor Salas, pues bueno, acá en mi rancho, como decimos acá en el norte, en mi pueblo, acá en Monterrey, pues somos la ciudad más contaminada de todo el mundo y en algunos días más que Shanghái y Beijing, en Monterrey, dada
las condiciones que tenemos actualmente, fábricas, refinerías, cerros que están rompiendo por acá, etcétera, etcétera. Y definitivamente lo que comentaron ustedes es que definitivamente el asma se ha estado exacerbando propiamente más en los últimos años. Yo les quisiera preguntar allá primeramente al doctor Ignacio, allá en su pueblo, perdonando la palabra, como decimos acá en el norte nosotros de México, ¿verdad? ¿Qué tanto nosotros acá en Monterrey, en la parte norte, y posteriormente le quiero preguntar esto mismo al doctor Salas, ¿qué tanto está condicionando definitivamente la contaminación ambiental, los polvos, humos, vapores, irritantes, etcétera, de fábricas, etcétera, a las alertas ambientales que puedan tener allá para que, por ejemplo, los niños tengan algún cuidado, puesto que aquí nosotros tenemos alertas ambientales que definitivamente el monitoreo acá en la ciudad, pues obviamente nos dicen que no saquemos incluso a los niños de la escuela, en las escuelas, a los recreos famosos, ¿verdad? Porque van a empezar con hiperactividades y todo. No sé cómo está por allá, tanto en la Argentina como obviamente allá en la Ciudad de México, tanto doctor Nacho como doctor Salas, empezando con el doctor Ignacio, esta parte de las alertas ambientales, las hiperactividades bronquiales, los niños que están llegando o los adultos a las unidades de emergencias por esos contaminantes con unas crisis asmáticas. ¿Qué nos pueden comentar al respecto? Bueno, muchas gracias. En realidad es interesante porque como Argentina es una potencia mundial económica, ¿no es cierto? Como ustedes saben muy bien las noticias. Entonces, tenemos mucha información de absolutamente nada, porque no tenemos controles de los programas que hicieron la gente del INER con el gobierno. No tenemos absolutamente nada. Cuando me dediqué y quise evaluar la calidad de aire en la parte de la ceniza volcánica, había un monitor solamente en Buenos Aires, como decimos los argentinos, Dios está en todos lados, pero solamente atiende en Buenos Aires. Entonces, el único monitor que realmente funcionaba estaba en Buenos Aires. Entonces, la medición de la calidad de aire era muy mala. Entonces, para nosotros poder saber qué está pasando a nivel ambiental, estamos a ciegas. Básicamente nos medimos por la cuestión clínica de las exacerbaciones y los periodos de exacerbaciones cuando vienen nuestros pacientes a la consulta. De ahí a tener aplicaciones como lo mostró Jorge, creo que estamos muy lejos de eso. Años luz de eso. Entonces, yo ante tus comentarios te diría 0. Ok, muy bien. Doctor Salas. Bueno, digamos aquí, pues el tema como una ciudad muy contaminada, como yo decía, por tanta gente, tanto vehículo. A ver, digamos que las exacerbaciones de asma es difícil valorar porque pues todos ustedes como expertos saben que es multifactorial, entonces atribuirlo a un solo agente exacerbante pues es muy complicado. Pero sí hay información reportada en la literatura y mismo aquí en la ciudad, de que, por ejemplo, cuando los niveles de ozono suben, espérate la llegada de los enfermos de asma a urgencias a las 72 horas. Es correcto. Pero también, pues ahora parece que las partículas PM10, PM2.5 son todavía más agresivas. Entonces, pero al final de todo, pues estamos expuestos a todo. Entonces, aquí digo, sí se puede medir. Te comento, Nacho, que en la ciudad hay diferentes unidades de monitoreo, prácticamente en todas las zonas, como lo viste en los mosaicos. Entonces, se puede saber al mismo tiempo, a la misma hora, cómo está en el norte de la ciudad, en el centro, en el sureste de la ciudad. Y sí vamos viendo cómo cambia por la movilidad del viento, cómo va recorriendo la Ciudad de México, y en las mañanas la zona norte está muy contaminada, la zona sur no, pero viene la masa de contaminantes porque la salida del aire es por el sur de la ciudad. Entonces, para la tarde, pues, los contaminantes son más altos en la zona sur que en el norte. Entonces, eso es interesante, pero digamos, el determinarlo nada más
como un solo agente, pues es complicado. Ahora, lo que sí se pretende, bueno, lo que hacen las autoridades, ustedes lo han visto en las noticias, es que cuando los contaminantes suben, pues hay una serie de medidas que se tornan obligatorias dentro de la Ciudad de México. Por ejemplo, dejan de circular los vehículos oficiales, dejan de circular, dependiendo del número de placas, determinada cantidad, el 20% de autos o a veces hasta más. Durante algunas horas cierran las emisiones por la industria y eso es obligatorio cuando los niveles de contaminantes son muy altos. Y obviamente ahí va a la par de las recomendaciones a la población en general de que evita hacer ejercicio al aire libre entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde. Se suspenden las actividades escolares al aire libre, como ceremonias, recreos, como decía Sergio. O sea, esas medidas sí ya están muy hechas aquí en la Ciudad de México, pero el problema es grave de todos modos de contaminación. Definitivamente, digo, es lo que estaba yo viendo ahorita, que cómo se ha hecho con esto que presentó usted, doctor Salas, de estas aplicaciones nuevas donde uno puede estar monitoreando. Pues yo creo que no, como dice el doctor Nacho, no en todas partes es accesible todavía, ¿verdad? Aquí en mi bello San Luisito, aquí en mi rancho, por ejemplo, hay aparentemente 12 o 13 antenas de monitoreo, de las cuales aquí el gobierno dice que todas funcionan, y alguien por aquí que trabaja en eso me dijo que no, que de las 12 funcionan 10 o 9, ¿verdad? Y mal, y no está bien. Entonces, híjole, toda esta parte tecnológica, como usted dice, creo que se va a hacer importante para ir viendo definitivamente el cuándo podemos sacar a los niños al aire ambiente, hacer ejercicio, etcétera, etcétera. Por aquí en las preguntas, en el chat, como se dice ahora actualmente, dice... va para usted, doctor, o el doctor Nacho. A ver, dice, el uso de purificadores comerciales en los hogares ayudarían a disminuir la exposición a contaminantes ambientales en pacientes susceptibles. No sé si hay alguna información de alguno de ustedes, doctor Nacho. Creo que no se escucha. Perdón, lo tengo silenciado. Yo Ahí no está. tengo experiencia sobre específicamente purificadores, porque muchos de los datos que publicamos nosotros son agentes de outdoor, o sea, son exposiciones en el medio ambiente. Ok. Esa es una pregunta más para preguntarlo a la parte de dentro de la casa y de los contaminantes intradomiciliarios. Entiendo que todas estas cuestiones de exposición ambiental, y un poco Jorge acá seguramente va a coincidir conmigo, va a depender mucho, como decíamos previamente, el tamaño, la composición química y la concentración y el tiempo de exposición, porque nuestros datos que publicamos es un periodo muy corto hasta que decanta la ceniza volcánica, pero en DF o en Monterrey la exposición es variable y dependiendo de la concentración que uno tiene de partículas, de material particulado a lo largo del tiempo, en una esos datos, están empezando a aparecer datos diciendo, mira, podemos generar asma si tenemos cierta cantidad o cierta concentración de material particulado en esta población, en cortes de seguimiento a largo plazo a 40 años. Entonces, desde el punto de vista mío, para responderles pregunta, lamentablemente no es una respuesta que te pueda dar, porque es puntualmente indoor. Y entiendo que algún efecto tendrá, pero no sé si es algo definitivo, digamos. Doctor Salas. Sí, coincido totalmente con Nacho. Yo creo que, bueno, yo no conozco ningún estudio, digamos, serio, que esté publicado, pues, igual es desconocimiento mío, no lo sé, en el que se haya probado esto. Yo siempre creo que muchas de estas cosas son más de tipo comercial que científico. Y la otra que Nacho lo decía, bueno, pues es la contaminación está en todos lados y los contaminantes intramuros varían con los extramuros, ¿no? Seguramente los intramuros pues hay más alérgenos biológicos, caspa de animales,
de insectos. Digo, yo qué sé, es diferente. Entonces, que haya una sola medida o un solo equipo que te purifique todo el aire, pues esa como que yo no me la creo, ¿no? Pero lo compro en Tabaco de segunda mano, digamos, o sea, exposición pasiva de tabaquismo, claro. o inclusive también humo de biomasa. No sé cuánto es el impacto que tenga un purificador en aquellas casas que se cocina a las 24/7 con cocina a leña, digamos. No lo sé. Bueno, digamos, yo creo que difícilmente aquí en México, en zonas rurales en donde se cocina utiliza leña, carbón, pues van a tener una cosa. Pero Irene es experta en eso, en EPOC y en este tipo de contaminación. No sé si hay algo. Sí hay algunos estudios en los que se hace la monitorización dentro de casa, sobre todo en la parte de las mujeres con exposición a biomasa, no con la parte de los purificadores, o sea, no para saber cuánto disminución existe de estas partículas, sino más bien para saber el grado de exposición y qué tipo de partículas tienen y precisamente dar una curva de en qué momento hay y si después de apagar la leña, cuánto tiempo se queda suspendido o cuánto tiempo se mantiene y hacer una correlación en cuestión de la gravedad. Pero para saber exactamente de la utilización de estos dispositivos, no. Bueno, por lo menos que yo tenga para biomasa, no. Ok. Por ahí alguien comentaba también que si al momento ahora de cambiar, por ejemplo, al uso de automóviles eléctricos, pudiese mejorar tal vez los contaminantes ahora en un futuro, o si a lo mejor las baterías eléctricas que van a utilizar estos automóviles, que por acá ya nuestro gobernator ya se trajo a Tesla para acá, le dice que ahora la contaminación por acá va a estar mejor, etcétera, etcétera. Digo, hay muchas cosas que todavía realmente no sabemos, ¿verdad? Que si las baterías ahora los carros eléctricos van a contaminar o no, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, creo que todavía va a venir mucha información al respecto de esto, ¿verdad? Pasando con la doctora Ireri, Ireri, dicen por aquí en las preguntas, dice, ¿cuál es tu experiencia en niños menores de 5 años, sobre todo en niños hiperreactores entre 1 y 2 años, con el uso del tiotropio? Y si se puede usar alguna cámara espaciadora con los inhaladores de polvo seco. Bueno, afortunadamente yo soy neumóloga de adultos. Bueno. Yo por el teotrópico, estaba preguntando por el... No, se preguntan por la experiencia, pero pues experiencia en niños no tengo. Ok. Pero bueno, la parte de la autorización en mayores de 6 años, ¿no? Y sí, la utilización de la cámara espaciadora, sobre todo en los pacientes, independientemente de la edad, con los que no exista la coordinación. Digo, a pesar de que el dispositivo, en este caso Respimat, el de niebla fina, pudiera mejorar un poco la coordinación, hay pacientes que no lo logran y se tendría que utilizar con la cámara espaciadora, ¿no? Pero sí, desde los prácticamente 6 años, sí. Dice aquí el doctor Fernando González, dice, ¿existe algún estudio que compare la eficacia de usar Saba-Sama en un solo dispositivo o por separado en exacerbaciones? O sea, el comparativo de si usar una terapia combinada, tanto de broncodilatador de acción corta, en conjunto o por separado. Si hay alguna experiencia o algún estudio. De los metaanálisis que presenté, hay algunos que incluyen que estén por separados y hay otros que están juntos. Como eran muy pocos, no lograron separarlos, pero dentro de ese pool se consideraron tanto los que vienen por separado como juntos. Pero lo que se ha visto en algunos otros estudios en general es que tener todo en un solo dispositivo mejora también la parte de la adherencia, ¿no? Definitivamente. Y bueno, por ahí comentan, digo, todo en base a los contaminantes y todo, por ahí comentan si los filtros estos EPA son funcionales para disminuir el riesgo. Digo, nos vamos a los mismos filtros y purificadores y todo. Bueno, yo la experiencia que hay acá por el norte, mucha gente está comprando actualmente muchos filtros, purificadores con filtros EPA que sirven para disminuir pues todos los alergenos, polvos, humos, etcétera, etcétera. Y bueno, se dicen algunos estudios que pudiesen funcionar para los pacientes asmáticos y con muchas exacerbaciones, sobre todo, como dice el doctor Nacho y el doctor Salas, intramuros prácticamente, ¿verdad? Entonces, pues bueno, digo, contestando un poquito ahí a la pregunta
del doctor Víctor López, ¿verdad? No sé si algún comentario al respecto extra. Ya comentamos algo de purificadores, ¿verdad? No sé. Yo creo que también en los filtros EPA específicamente, creo que también tenemos que empezar a pensar sobre el tamaño de la partícula, ¿no? Que los filtros EPA posiblemente a las partículas de 2.5 micras o menos, las ultra finas, puede hacer que se le escape. Y son, acorde a la bibliografía, son las más peligrosas, digamos. Los filtros EPA sí sabemos que tienen mucha efectividad en nuestros pacientes tuberculosos y en las salas de tuberculosis que generan un espacio más purificado, que no esté el germen, digamos, pero el tamaño del bacilo es mucho más grande que 100 micras, digamos, y si estamos hablando de micras, entre 10 y 2,5 es muy chico, Entonces, estas cosas las tenemos que tener en consideración, porque posiblemente pongamos un filtro EPA, y si esto no filtra por esa granulometría, no va a ser efectivo, digamos. Hay un estudio interesante de la gente del Centro Atómico Argentino, y con esto de la pandemia, lo que hicieron fue evaluar la efectividad de los barbijos y su filtrado de material particulado. En ese momento había un barbijo, un tapaboca del gobierno que decía que eran espectaculares, pero que cuando empezaron a ver la efectividad de estos, el barbijo que presentaba el gobierno era bastante malo, que filtraba el 33% de las partículas, mientras que un barbijo quirúrgico, un tapaboca quirúrgico, un N95 tenía una efectividad muy superior, entre el 80% y 95% de las partículas de 10 micras, ¿no? Entonces, en estas cuestiones, haciendo el paralelismo con los filtros EPA, tenemos que pensar en estas cuestiones. Pensar en el tamaño sobre todo, porque no deja de ser el factor principal para que se te filtre a la zona distal de la vía aérea. Es correcto, muy bien. ¿Algún otro comentario por ahí? Ya entonces, para concluir, pues bueno, agradecemos a los ponentes, los tres ponentes, doctor Ignacio Saber, Jorge Salas, doctora Ireri. ¿Algún comentario final de cada uno de ustedes, empezando con el doctor Nacho, doctor Jorge, finalmente la doctora Ireri, ya para concluir? Doctor Nacho. Quiero agradecerles a todos, la verdad que una excelente jornada, verlo a Jorge, que hace un montón que no nos vemos, a Ireri, que hace la última vez que nos vimos fue, creo que en el Congreso de ALAT. Esperemos reencontrarnos todos de nuevo. Y bueno, Sergio, muchas gracias por esto, y gracias a la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía Torácica, que ojalá esperamos encontrarnos otra vez pronto. Gracias. Gracias. Bueno, yo también le agradezco. Aprovecho para saludar a los Saber, y a Ireri la veo prácticamente diario, así que de todos modos te saludo. Y bueno, creo que ojalá la información que aquí se ha dado, pues yo creo que toda es de utilidad clínica. Y yo pienso que el tema de la contaminación es un tema de todos, no solo del área médica, sino de los ambientalistas, los políticos, etcétera. Y pues cada quien tendremos que hacer nuestra parte, ¿no? Entonces, yo creo que esta aplicación que viene, pues cuando ya esté disponible y al acceso de todos, que calculamos que sea entre octubre y enero próximos, pues al estar disponible se puede bajar, y eso también puede ser una forma de pues, mejorar y presionar en que haya mejores mediciones en las ciudades que tienen problemas. Digo, yo creo que habrá que hacer las estrategias, pero el tema me parece importante y está en manos así como contaminamos, pues está en manos de nosotros el evitar o disminuir la misma, ¿no? Y agradezco la invitación a los organizadores y a ti por la coordinación, Sergio. Gracias, doctor Salas. Muy bien, adelante. Doctora Ireri. También muchísimas gracias a los tres. Un saludo también. Yo voy a dar mi mensaje de siempre. Podremos estar dando miles de broncodilatadores o esteroides, pero uno de los
digamos, factores de riesgo que más podemos estar trabajando. A lo mejor la parte de la contaminación ambiental es un poco más difícil, no digo que no se pueda, pero la parte del tabaquismo es importantísima estarla trabajando como personas que nos dedicamos a la salud respiratoria. Y también hacer o dar a notar que el tabaquismo también produce bastante contaminación ambiental. De hecho, es una de las partes que la Organización Mundial de la Salud trata de trabajar con la parte de las tabacaleras, por todos los filtros, por toda la parte de producción del tabaco, la deforestación que existe a la hora de estar generando todas las plantas de tabaco, la parte de insecticidas. Entonces, también ahí trabajando en contra del tabaquismo podríamos también tener un impacto en cuestión de la parte ambiental. Y pues nada más, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Irene. Pues bueno, muchas gracias a todos los panelistas por estas extraordinarias pláticas, igualmente a todos los organizadores, en este caso a la compañía Boehringer Ingelheim, que nos apoyó, a toda la parte técnica, a todos nuestros todos los que nos pudieron ayudar para llevar a cabo esto. Y pues bueno, muchas gracias a todos el auditorio, que fueron bastante buen auditorio que tuvimos el día de hoy. Muy agradecidos por todo. Y pues allá en Punta Cana, mi querido Nacho, nos echaremos a lo mejor allá unos buenos bifes de chorizo, y doctor Salas, pues alguna cervecita tipo la de Praga o la de allá de Berlín, pues con todo gusto nos la podemos echar allá con todo gusto, ¿verdad? Pues muchas gracias a todos, buenas noches y nos vemos en la próxima. Gracias a todos. Bye bye.